Me da gusto volver a estar en este tiempo, compartir este seminario y bueno, ahorita ya de los que veo no son son hermanos que ya he conocido, eh, pero agradezco a Dios también poder compartir con hermanos de diferentes lugares de México. No sé si haya alguien de fuera de México. eh, no conozco a todos, pero bueno, igual tal vez en YouTube después vean este seminario. Y bueno, es un placer poder estar con ustedes. Hace 2 meses, poquito más, me invitó el hermano Agu, bueno, para compartir el mes pasado, pero fue un poco complicado. Y desde que me invitó yo ya tenía este tema pensado. Y después hace 2 meses, y lo recuerdo porque compartió Evelyn. Ajá. Y cuando empezó, dije, oh, parece que nos pusimos de acuerdo, ¿no? Y surgió, precisamente, dice hermana Evelyn, a raíz de la pregunta de un hermano, y que era, ¿el cristiano realmente puede dejar de pecar? Y a raíz de eso ella compartía el nuevo pacto, ajá, y el cristiano. Y bueno, surgió en mí la necesidad de compartir este tema al ver la condición de México, de Cuautepec, donde vivimos, pero yo creo que en el resto del mundo y sobre todo en Latinoamérica, las últimas décadas ha aumentado mucho la inseguridad, la violencia, el crimen, o no es así. ¿O quién de los que está aquí puede decir, bueno, aquí donde yo vivo ya disminuyó y hay más paz, hay más tranquilidad? ¿Alguno puede decir eso de los que están aquí? No, no, todos Aumentado. ha aumentado. Sí, todos podemos decir que ha aumentado. Y entonces surgió este tema, ¿no? A hablar de el pecado, pero en relación a los cristianos y la falta de influencia que tenemos en la sociedad. ¿Por qué? Porque ¿cuánto ha aumentado el cristianismo en América Latina? O sea, los evangélicos. Realmente hemos crecido, ¿verdad? Si alguien tiene más de 30, 40 años de cristiano, podrá recordar cómo era la condición en esos tiempos en relación a la cantidad de cristianos que había y ahora. Entonces, en realidad ha aumentado, pero ¿por qué hemos perdido influencia? ¿Por qué hemos perdido aún el respeto de la sociedad? Porque antes se respetaba a los cristianos, los tenían como consejeros de presidentes, éramos una influencia en la sociedad. Y si lo quieren ver hasta éticamente, a lo mejor la gente del mundo decía los cristianos son más éticos, ¿no? Pero ¿qué ha pasado, no? ¿Qué ha pasado con los cristianos? Y a lo mejor es porque no hemos entendido la naturaleza que tenemos como cristianos. Voy a leer Primera de Juan 3 y después vamos a orar. Primera de Juan 3, verso 4. Y los que tengan su Biblia ahí estén preparados. También si les pido que lean algún pasaje, también estén listos para leer, ajá, para que haya un poco de interacción con ustedes. Si surge alguna pregunta también que sea relevante y necesaria, pueden hacerla. Y si no, al final también podremos hacer alguna interacción. Pero bueno, 1 de Juan 3, verso 4 al 6 dice de esta manera: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Bueno, y va a ser un pasaje un poco complejo y hasta polémico, ¿verdad? Pero vamos a orar para que Dios nos hable, nos dé entendimiento de su palabra. Señor, en esta hora nos acercamos al trono de tu gracia. Te agradecemos, oh Dios, por este día,
porque podemos compartir, oh Dios, con muchos hermanos de diferentes lugares y poder compartir de tu palabra. Dios, pedimos que sea tu Espíritu Santo primero uniéndonos, Padre, como un solo cuerpo, que sea tu Espíritu Santo, Dios, en la vida de cada uno de los que estamos ahora reunidos y también de los que tal vez más adelante vean esta grabación. Pedimos, Señor, que nos hables, que escudriñes nuestra mente, nuestro corazón y que tu palabra cumpla el propósito por el cual la has enviado, que cambies nuestra mente, todas aquellas cosas que no estén de acuerdo a tu voluntad, que tú las quites y que pongas, oh Dios, la mente de Cristo en nosotros, que escribas tu palabra en nuestra mente y en nuestro corazón. En esta hora agradecemos, oh Dios, por este día, por tu gracia, por tu salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Ok. Entonces veíamos ahí que dice que apareció Cristo para quitar nuestros pecados y el que permanece en él no peca. Y la pregunta que va a estar en el aire va a ser esto, ¿no? Que si el cristiano puede pecar o no puede pecar, ¿sí? Dice el verso 9 de ese mismo capítulo 1 de Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Está un poco difícil, les digo, este tema, y sé que en este tiempo que tengamos no se va a poder explicar todo lo que es relacionado al pecado y en este caso a la naturaleza de los nacidos de Dios, o sea, la naturaleza de los hijos de Dios. Y voy a tratar de ser muy breve, muy concreto. Así que cuando, hermanos, ya lleve yo 2 horas, ya me dicen, ya te tardaste mucho. Ajá. No es cierto, no se asuste, no se empiecen a salir. Bueno, trataré de ser breve, lo más breve posible. Tiempo de pastor, así que puede tolerar un poquito, ¿verdad? Ahora, no se asuste, cuando eran presenciales eran 3 horas, ¿verdad? Ajá. Y entonces ahorita está en su casa, puede ir por un cafecito y bueno, no hay ningún problema, ¿verdad? Bueno, ok, entonces vamos a comenzar. Y yo creo que una palabra que empieza a causar un poco de conflicto es en este verso 9 cuando dice, el, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Ajá. Esta palabra de no practica el pecado es donde entra la polémica, ¿no? ¿Qué es practicar? ¿Qué es hacer? Ujú. Entonces, muchos enfatizan que Juan lo que quiere decir eh, no es que los hijos de Dios no pecan, sino dicen específicamente que lo que está diciendo es que los que no practican el pecado y hacen una diferencia entre vivir en pecado, o sea, practicar el pecado constantemente y el pecar ocasionalmente o incluso pecados, dicen, no intencionales o incluso pecados por omisión. Ajá, que sabiendo hacer el bien a veces no lo hacemos y también es pecado. Entonces dicen, aquí se refiere a esos pecados que son ocasionales o que no son intencionales o por omisión. Esos no entran en esta categoría de practicar el pecado. Ujú. Entonces la pregunta, dos preguntas que van a estar a lo largo de todo el tema es, ¿los hijos de Dios jamás pecan? ¿Usted qué dice? ¿Los hijos de Dios jamás pecan? ¿Se ha preguntado usted? Dice, hay un hermano que sí jamás pecan o que sí pecan. Hermano Raúl, ¿que sí pecan? Ah, ok. Entonces, la otra pregunta es, ok, entonces, ¿se puede pecar de vez en cuando? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Se puede pecar de vez en cuando? Ah, no. Entonces, bueno, entra en conflicto estas dos preguntas, ¿verdad? Ajá, bueno, eso vamos a ir tratando en este día y a lo mejor no lleguemos a una conclusión enfática, pero
veremos lo que dice la Biblia. Y el problema es de que a veces queremos entender este tema del pecado a raíz de nuestros propios pensamientos. Y vamos a ver primero el contexto de Primera de Juan, en qué sentido habla Juan acerca de la naturaleza de los hijos de Dios. Ustedes ven ahí el capítulo 3 de qué está hablando, de los hijos de Dios y de su naturaleza. Y ahorita lo vamos a ir explicando un poco más. Pero desde el capítulo 1, sobre todo el verso 3, capítulo 1, verso 3, ¿de qué nos habla? De la comunión que debe tener el Hijo de Dios y con la iglesia, ¿verdad? Nos habla de una verdadera comunión. Y más adelante, ya en el versículo 5 en adelante, dice algo. Voy a leer el verso 5. Este es el mensaje que hemos oído de él, en 1 de Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces nos va a empezar a mostrar que no hay comunión entre la luz y las tinieblas, ¿verdad? Hace un contraste, luz y tinieblas, no hay comunión. Y bueno, va a seguir hablando de esto y en el capítulo 2 habla de qué manera se manifiesta la comunión que tenemos con Dios. Primero, por ejemplo, en el capítulo 2 verso 3 y 4 nos dice que si guardamos sus mandamientos, entonces realmente le conocemos. Y el que dice yo le conozco, pero no guarda sus mandamientos, pues es mentiroso. Ajá. No puede ser que diga yo le conozco y no guarda sus mandamientos. Entonces, primero hizo un contraste entre la luz, las tinieblas, después dice, ¿cómo se va a mostrar que tenemos comunión con Dios? Guardando sus mandamientos, ¿sí? Y después va a decir, amando a los hermanos, va a seguir en el capítulo 2 hasta llegar al capítulo 3 donde nos muestra cuál es la naturaleza y por qué los hijos de Dios tienen una naturaleza diferente. Ajá. Bueno, si no puede haber comunión entre la luz y las tinieblas, uh-huh, entonces tampoco si no guardamos los mandamientos de Dios podemos tener comunión con Dios. ¿Sí? Debemos guardar la palabra de Dios, debemos guardar sus mandamientos. Y va a decir el capítulo 2 también, no amar al mundo, ¿sí? Ni las cosas que están en el mundo. ¿Sí? Los que tienen comunión con Dios no aman el mundo. No deben seguir la mentira. Entonces, bueno, yo veo aquí algo en Juan. Juan en esta carta y en todos sus escritos, no ve una separación entre la carne y el espíritu. Y van a decir, no, no hay una separación. ¿Usted qué piensa? ¿Hay una separación entre nuestro cuerpo carnal y el espíritu? O sea, ¿son dos cosas independientes, separadas? Ajá. No. Ajá. Juan ve que la vida actual, la vida que estamos viviendo ahora, es parte ya de qué? De la vida eterna. Dice el capítulo 3, verso 2. Amados, ahora, ¿qué somos? Hijos de Dios. Pero fíjese cómo dice, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Sí? Dice, lo que somos nos llevará algún momento a revelar lo que seremos. Sigue diciendo, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él. O sea, cuando Cristo se manifieste, su segunda venida, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y nos va a decir entonces que ahora somos hijos de Dios y tenemos una esperanza, nos llevará a una realidad a lo que seremos. Aunque esa realidad es una realidad futura o ya es presente. O sea, ya somos hijos de Dios o seremos hijos de Dios. Ya somos hijos de Dios. Y es una realidad también presente. Y bueno, para hablar de la comunión con Dios, ¿qué palabras utiliza? ¿Qué conceptos utiliza Juan para hablar de esto? Y a ver, le voy a pedir que alguien me ayude a leer eh, el verso 9 de ahí de capítulo 3 verso 9.
A ver, Nahum, cito. ¿Sí tienes ahí tu Biblia? Acabo de entrar, no sé qué versículo están. No, en qué 1 de capítulo. Juan 3:9. Yo Lo voy a puedo buscar leer. apenas. Ok, Todo entonces, aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ajá. Gracias, hermana Agu. Eh, Nacidos de Dios. Hay varios versículos que va a utilizar esta palabra en el 4:7, en el 5:1, en el 5:4, etcétera. Va a utilizar nacidos de Dios para hablar esa unidad que tiene, ajá, el cristiano con Dios. Pero también va a hablar, por ejemplo, en el capítulo 2, verso 6, va a hablar de qué. Capítulo 2, verso 6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Aquí, ¿qué usa para decir que tenemos comunión con Dios? Permanecer en él. Y muchos otros versos va a hablar de permanecer en Dios. Permanecer en Dios es un sinónimo de tener comunión con Dios. Pero también, ya lo leímos, el verso 1, capítulo 1, verso 7. Si andamos, ¿en qué? En luz. Andar en luz también es entonces tener comunión con Dios. Y usted después busca todos los versos que hablan de andar en luz, ahí en Primera de Juan. Pero también, a ver, alguien que me ayude a leer 4:2. Hermana Dulce, si tiene ahí su Biblia, por favor. Sí, dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiese que Jesucristo ha venido en carne Eh, es de Dios. 4:2. Sí, cuatro Sí, ¿verdad? dos. Sí, perdón, sí. Ok. Ahora, no, perdón, es que era 2:3. Perdón, era 2:3. Dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Sí, aquí utiliza ¿qué? Conocer a Dios. Entonces, conocer a Dios, andar en luz, nacidos de Dios, permanecer en Él. De hecho, pertenecer a Dios también. Ajá, se utiliza como sinónimo de comunión con Dios. Bueno, aunque todas estas palabras tienen características o implicaciones diferentes, no vamos a ver cada una, pero en esencia se refieren a lo mismo, ¿sí? Tener comunión con Dios. Ujú. Pero también, contrariamente a esto, en oposición a esto, va a utilizar expresiones para hablar del pecado. Ujú. Usted ya ha leído Primera de Juan. ¿Qué expresiones utiliza para hablar del pecado? En el 1:6, por ejemplo, ¿qué podríamos ver en el 1:6? ¿Andar en qué? En tinieblas. Si andar en luz era tener comunión con Dios, ahora andar en tinieblas, ¿qué? ¿Sinónimo de qué? Andar en tinieblas, sinónimo de pecado. Pecado. Ajá, de pecado. En el 2:15 habla de amar al mundo. El que ama al mundo es ¿qué? Andar en pecado. ¿Cierto o no? ¿Sí? Um, el 1:6 también, no practicar la verdad. ¿Sí? No practicar la verdad, entonces practica la mentira o es mentiroso. No guardar sus mandamientos, en el capítulo 2, verso 4. ¿Sí? Todos estos van a ser sinónimos de el pecado. Ya lo leímos también en el capítulo 3, verso 4, que es infringir la ley. Cuando dice 4:3, 4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Bueno, en otros versos, como en el 3:8, dice ser del diablo o pertenecer al diablo, ¿no? Sí, etcétera. Otras expresiones. Pero todas estas expresiones se refieren a qué? Al pecado. Entonces, ¿será que Juan está mostrando
que tenemos dos naturalezas? Sí muestra que existen dos naturalezas. Sí muestra que existen dos naturalezas. Pero lo que está diciendo es que no pueden convivir estas dos naturalezas en un mismo ser. Dice, si decimos que estamos en luz y andamos en tiniebla, somos mentirosos. Ajá. No podemos decir, ando en luz, pero vivo en pecado, ¿o sí? Conozco a Dios, ajá, pero peco. He nacido de Dios, pero amo al mundo. Lo que Juan está diciendo que estas dos cosas, sí existen estas dos naturalezas, pero no conviven en una misma persona. ¿Sí? Y bueno, va a atacar precisamente a una corriente que comenzaba a surgir de los gnósticos, que pensaban que no importaba lo que hicieran con su cuerpo, porque el espíritu no se contaminaba, o sea, un dualismo, ¿sí? Y de hecho muchas personas hoy todavía piensan en un dualismo, o sea, en un mismo ser vive el bien y vive el mal. Ajá. ¿Y qué es lo que tratan de hacer? Ajá. Equilibrar eso, ¿no? Ajá. Equilibrar el bien y el mal. Ajá. Y van a tener ahora sí, un equilibrio, ¿no? En su vida, ¿sí? No dejar que el mal, ¿sí? Sobrepase, pero tampoco el bien puede opacar el mal porque conviven. Entonces hay que llegar a un equilibrio. Ese es un dualismo. La Biblia nos habla de esto, o sea, nosotros tenemos dos naturalezas. Tenemos dos naturalezas, debemos pensar en eso. Ujú. Algunos podrían decir que sí, basados en Romanos 7, ajá. Pero hay que leer el Romanos 7 y 8 completo para entender este concepto. Bueno, todo Romanos, ¿no? Pero hablando específicamente de esos capítulos. Y depende cómo entiendan Romanos 7, ¿sí? Va a depender también el si pensamos que existen dos naturalezas conviviendo en el mismo ser. Pero vamos a ver lo que dice la Biblia. Ujú. Primero, definamos lo que es el pecado. ¿Qué es el pecado? Y voy a utilizar lo que dice aquí Juan en el 3:3. No es cierto. 3:4. En el 3:4. ¿Qué dice? Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Y aquí da una definición, Juan, de lo que es el pecado. Pues el pecado es infracción de la ley. Ajá. Y hay un escritor que se llama Cornelius Plantinga, que dice que no podemos entender el pecado sin hacer referencia a Dios. O sea, el pecado siempre va a estar en relación a Dios. Si quitamos a Dios, ajá, no podemos entender el pecado. ¿Sí? Cualquier definición, concepto o referencia que se haga al pecado siempre va a ser en relación a Dios. Porque les pongo un ejemplo. Podríamos hablar de algo que es legalmente aceptable dentro de las leyes civiles o algo que la sociedad acepta. Incluso podríamos hablar de algo que otro ser humano, o más bien que yo acepto de alguien más, de mi prójimo. Uh-huh. Pero porque lo acepte, ¿eso quiere decir que no es pecado? Ajá. Dios puede estar rechazando esto. ¿Sí? Por ejemplo, bueno, aquí en México son muy comunes los tianguis, ¿verdad? ¿Cuántos van a hacer sus compras a los tianguis? ¿O han ido a un tianguis? Aquí en Cuautepec sí, porque no hay centros comerciales, ¿no? Y tenemos que ir a los tianguis, ¿sí? Y entonces, usted pide 3 kilos de naranja. ¿Y cuánto le dan? Si le va bien, le dan como 2,5. Pero si no, 2 kilos, dice Dulce, ¿no? Ajá. Y usted puede pasearse por todo el mercado y los que dan completo el kilo, fíjense, los que dan completo y a veces hasta ponen su letrero, kilos completos, ajá, son de 900 gramos o 950. ¿Sí? Ok, eso es común. Eso lo hacen todos. ¿Por eso deja de ser pecado? La ley, eh,
despenaliza algunas cosas. ¿Por eso deja de ser pecado? Entonces, el pecado no la podemos definir desde las leyes humanas, ¿sí? El pecado siempre, cuando hablemos de pecado, tenemos que verlo desde el concepto de Dios, ¿sí? No desde un concepto social. ¿Sí me explico? Porque le digo que puede haber muchas cosas que aceptemos. Por ejemplo, nosotros vamos al mercado y pues, no que nos guste, pero pues decimos así es, ¿no? Nos van a dar incompleto. Ajá. Y lo aceptamos, ujú, pero no quiere decir que no sea pecado, ¿sí? Pecar, ¿sí? O sea, si yo robo 10 pesos, ¿es un pecado menor a si yo robo 10 millones de pesos? Ajá, ¿sí? Pero ante las leyes civiles, decimos, bueno, no hay problema, ¿sí? Bueno, ok. Realmente es difícil definir el pecado, pero podríamos utilizar esto que dice Juan. Es infracción de la ley. Muchos teólogos tratan de hacer estas definiciones y dicen, eso, por ejemplo, este escritor que les digo, Plantinga, dice que el pecado es ir contra Dios, ofenderlo y quebrantar su pacto, ¿sí? Y él agrega algo más y dice que es una ruptura culpable del shalom. Ajá. ¿A qué se refiere cuando dice una ruptura culpable del shalom? Dice que el shalom no simplemente es tener paz, ¿sí? Cuando a usted le molesta algo, ¿sí? No sé, de cómo actúa un policía o usted va a una oficina de gobierno y cómo lo tratan y a usted le molesta. ¿Por qué le molesta? Porque dice, es que no debería ser así. Ajá. Usted ve va a una iglesia y a una persona tiene una mala actitud y usted dice, es que no debería ser así. Entonces, este escritor dice que las cosas que decimos es que no debería ser así, es precisamente a lo que se refiere la Biblia con el shalom. El shalom es cómo Dios diseñó las cosas en armonía con Dios, con la creación. Ajá. Y por eso cuando Jesús viene a traer ese shalom, es nuevamente a dar la naturaleza, ¿sí? A hacer que ese diseño que Dios tenía nuevamente puede estar en su creación, empezando lógicamente por sus hijos. Entonces, por eso él dice que el pecado es una ruptura de ese shalom. Cuando el hombre peca, cuando el hombre es infiel a su esposa o su esposa es infiel a su esposo, y cuando el hombre roba o mata, ¿qué está haciendo? Está yendo en contra de cómo Dios diseñó las cosas. Ahora, al hablar de que es la ruptura culpable, es que hay una culpa en la persona que está rompiendo eso o que está pecando. Y usted dirá, bueno, sí sé que hay una culpa, pero esto es algo importante, porque cuando hay una culpa es porque se pudo haber evitado, ¿sí? Y es cuando está la culpa. Y es cuando hay un castigo. ¿Por qué? Porque si decimos es que no pude, no se pudo evitar, fue un accidente, entonces posiblemente no sea culpable, ¿verdad? ¿Sí? Es que yo iba en mi carro y se atravesó la persona y no me dio tiempo de reaccionar. No hay una culpa, ¿sí? Pero si yo vi a la persona desde antes y yo le aventé el carro, hay una culpa. Entonces, Plantinga dice esto, ¿no? Que es una ruptura culpable de Shalom. O sea, hay una culpa y esto quiere decir que se pudo haber evitado. Entonces, ¿el pecar se puede evitar? Todos decimos sí. Ajá. Pero ¿por qué a veces seguimos pecando? Ajá. Ok. Entonces, al pecar estamos alterando el diseño de Dios. Hermana Maru, quería preguntar algo. Le quería comentar con lo que acaba de decir, que lo que pasa es que a veces el pecado es más grande, pesa más que estar en por ejemplo, una persona que es adúltera
ya lo diseñó desde antes, ya lo preparó, ya lo anidó, ya lo iba a hacer y lo hace. Entonces él dice, ¿no? Como cristiano, es que no debería haber hecho esto, no lo voy a hacer, pero cae. Entonces el pecado tiene más fuerza a veces que la misma voluntad de la persona. Ujú. Pero, ok. Bueno, ahorita lo vamos a ir Sí. viendo un poquito, pero lógicamente, como dice, ya lo pensó, ya lo diseñó, entonces de hecho ya hubo una voluntad antes. Ya hubo una voluntad y una concupiscencia que lo llevó a pecar. Ujú. Que lo llevó a pecar. Entonces, ahí debemos pensar, ya después dice, no lo pude evitar. Bueno, no lo puedes evitar porque desde antes ya tenías la voluntad de hacerlo. Ajá. Entonces ahí entra un conflicto, ¿no? Entonces, otros, por ejemplo, Grudem, que es un teólogo, dice que el pecado es no ajustarnos a la ley moral de Dios, tanto en hechos como en actitudes o incluso en naturaleza. No ajustarnos a esa ley es pecado. Bueno, nos quedamos con esto. El pecado es infracción de la ley, lo que dice Juan. El pecado es infracción de la ley. ¿De qué ley estará hablando? ¿De las leyes humanas? Ya vimos que no. ¿De las leyes civiles? Ya vimos que no. Ajá. Ahora, ¿por qué entra un conflicto? Porque luego hablamos de la gracia y de la ley, ¿verdad? Gracia y ley. Ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Yo pregunto, ¿la gracia y la ley de Dios son contrarias? Ujú. Si pensamos que son contrarias, estamos en un problema. Ujú. Estamos en un problema. Entonces, cuando digamos ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, debemos pensar en qué sentido Pablo utiliza este concepto. Ajá. No es, ya no hay ley de Dios y ahora solamente existe gracia. Y como ya soy salvo por gracia, ya no hay nada que yo deba hacer. Ya no hay nada. Aquí lo vimos en Juan, que dice guardar sus mandamientos. Bueno, ok. Yo pondría otro concepto aquí acerca del pecado. El pecado es rechazar el señorío de Cristo. Rechazar el señorío de Cristo en mi vida. Y lógicamente al rechazar el señorío de Cristo, ¿qué estoy rechazando? Su ley y sus mandamientos. Entonces, podemos pensar que los pensamientos, los hechos, las actitudes que infringen la ley de Dios, que ofenden a Dios, que rompen el pacto, que pervierten el diseño de Dios, trayendo todo lo que hemos hablado, que va en contra de la naturaleza de Dios, todo esto es pecado. Todo eso es pecado. Ok, así que la ilegalidad que habla Juan, la ilegalidad, porque aquí cuando dice, pues el pecado es infracción de la ley, cuando es infracción de la ley está diciendo, es hacer lo que es ilegal. Ajá. El pecado es hacer lo que es ilegal. Entonces, esta ilegalidad no radica únicamente en cumplir o no ciertas normas o mandamientos, ¿sí? Tiene que ver con estar en contra de la misma naturaleza de Dios. Es estar en contra de Dios. Y esto piénselo, hermano. Vamos a ir pensando en esto. ¿Qué tan grave fue el pecado de Eva? ¿Qué tan grave fue el pecado de Eva? ¿Comer una fruta? ¿Sí? ¿Qué tan malo es eso? Por ejemplo, usted le dice a su hijo, no te vayas a comer esta fruta, ¿no? Porque es de alguien. Pero el niño tenía hambre y se la comió. Usted le dice a ese niño, ciertamente morirás. Ajá. Dice, no es grave, ¿no? No es grave. Y en ocasiones tenemos ese pensamiento, es que este pecado que estoy haciendo no es tan grave. ¿Cierto o no? Los jóvenes dicen, creo que este pecado que estoy haciendo no creo que sea tan malo. De hecho, he escuchado estas expresiones. Cuando alguien le dicen, oye, es que esto que estás haciendo está mal. Y dicen, sí, pero es que hay cosas peores. Hay cosas peores. Entonces, esto no, se fijan mucho en esto, pero hay cosas peores. Ok. Porque haya cosas peores, ¿quiere decir que podamos hacer esto? Yo sé que está mal.
Ajá, yo sé que está mal hacer esto, pero como sé que hay otras cosas peores, pues entonces me permito hacer esto. Ujú. Aquí en México es común de que usted va en su carro y lo para la patrulla. ¿Y qué es lo primero que hace? Meter su mano a la bolsa y sacar su licencia para mostrársela al chofer, al policía, ¿verdad? ¿Sí? O mete su mano a la bolsa y saca el billete. Ajá. Sé que está mal y estoy en contra de la corrupción, pero me lo permito hacer porque hay cosas peores. ¿Esa será una justificante para hacer lo que está mal? Pensemos en eso. Y la gravedad del pecado, la perversión del pecado es esta, hermanos. Me estoy poniendo del lado del diablo y me estoy oponiendo a Cristo. Esto lo dice Marshall, un comentarista. Es ponerse del lado del diablo y oponerse a Cristo. De alguna manera, es decir, por ejemplo, lo que Eva dijo al comer el fruto, es decir que Dios era mentiroso, que sus motivaciones, las motivaciones de Dios eran perversas y que lo que Satanás estaba diciendo era verdad y lo que Satanás estaba ofreciendo era mejor que lo que Dios les estaba dando. ¿Hay perversión ahí? Ajá. No es simplemente comer un fruto o no comerlo. Es ponerme del lado de Satanás, ajá, y oponerme a Dios. Y pensar que Dios es mentiroso y que Dios es perverso por sus motivaciones. Ahora, ¿de dónde viene el pecado, hermano? Si usted le pregunta, ¿de dónde viene el pecado? ¿Usted qué diría? Si hablamos del origen del pecado. Y aquí lo va a decir en 1 Juan 3, 8. ¿Cuál sería el origen del pecado? A ver, alguien que me ayude a leer 1 Juan 3, 8. Hermana Maru, Maru, ¿sí? Por el favor. que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Ok, gracias, hermana. Sí. ¿Quién peca desde el principio? Ajá, el diablo. Podíamos pensar, hermanos, ajá, y es interesante, porque Juan habla del principio, ¿no? Hablando de Jesucristo, ¿no? Ajá. Pero en este caso, hablando del pecado, ¿a dónde lleva el origen del pecado? O sea, ¿quién fue el primero que pecó? El diablo, ¿sí? El origen del pecado es el diablo. Él fue el primero que pecó, él fue el primero en oponerse a Dios, él fue el que incitó al ser humano a pecar, él cometió el primer pecado, pero dice que él peca desde el principio, o sea, se opuso a Dios, se sigue oponiendo a Dios y seguirá oponiéndose a Dios. Ahí está el pecado, ¿sí? Comenzó ahí. Entonces, la Biblia siempre presenta al diablo como el adversario del hombre, ¿no? En primera de Pedro 5:8, ¿no? ¿Cómo anda el diablo? Ajá, buscando a quién devorar. Lo pudimos ver ahora en Job, que ya hemos comenzado a meditar. ¿Quién es el que estaba ahí para pretender hacer caer a Job? Satanás, ¿sí? Las motivaciones de Satanás es que caiga el cristiano. Esta semana compartí aquí en iglesia y les decía, ¿usted cree que Satanás tiene otras motivaciones hoy en día con usted? No, tiene las mismas motivaciones y él quiere que usted caiga. Ujú. Entonces siempre la Biblia va a mostrar a Satanás como el adversario. Ajá. En Juan 8:44 dice que el diablo es homicida desde el principio. Porque recordemos que el pecado siempre va a estar unido a la muerte. Es homicida. No ha permanecido en la verdad. ¿Por qué? Porque no hay verdad en él. Todas estas expresiones las utiliza la Biblia refiriéndose al diablo. No hay verdad en él. Es padre de toda mentira. Ok. Entonces pensemos en esto. ¿De dónde viene el pecado? De Satanás. ¿Viene de Dios? No. No. La Biblia nos muestra que no. Porque Dios no puede tentar a nadie, ni Él es tentado por el mal. Ajá. De hecho,
la Biblia nos muestra que la naturaleza de Dios es contraria al pecado, es opuesta al pecado. Por eso podemos afirmar que decir que el pecado, o que Dios es el autor del pecado, ¿qué sería? Una blasfemia. Y eso literalmente es una blasfemia. Decir que Dios es el autor del pecado. ¿De dónde viene el pecado? De Satanás. ¿Por qué? Aquí donde estamos, en 1 Juan 3:3. Y todo aquel que tiene esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. Si él es puro, está hablando que no hay pecado en él. Bueno, me gustó algo que dice otro comentarista, Walborg se llama, hablando de este pasaje de 1 Juan 3. Dice que el pecado nunca se puede calificar como no satánico. El pecado nunca se puede decir no es satánico o no es diabólico. ¿Por qué? Porque estamos viendo que el pecado siempre va a tener relación con el diablo. Él es el padre de toda mentira, él es el que peca desde el principio. Entonces no podemos decir, este pecado que hice no es diabólico. No es oponerse a Dios. No, dice, nunca se puede hacer eso, ¿no? Ok, entonces es evidente, hermanos, que el pecado no proviene de Dios. No es algo que Dios promueva, ¿o sí? ¿Dios promueve el pecado? No. No es algo que Dios tenga planeado para sus hijos. ¿O será que Dios tiene planeado para sus hijos que pequen? No. Por eso Juan también en el capítulo 2, ¿cómo comienza a decir el capítulo 2, verso 1? Estas cosas las escribo ¿para qué? ¿Para que pequen? ¿Poquito? Para que no pequen. ¿Sí? Ok. Ahora, vamos a ver el contraste de esto. Ya vimos el pecado, ya vimos una definición, una pequeña definición, ya vimos el origen del pecado, o sea, vimos la naturaleza del pecado, ¿sí? Proviene del diablo, es oponerse a Dios, ¿sí? Es romper el pacto con Dios, es romper el diseño que Dios tenía para las cosas. Ahora veamos la naturaleza de los hijos de Dios. Y yo creo que el principal problema, hermano, el principal problema no está en que no sepamos lo que es el pecado. ¿Cuántos saben lo que es pecado? ¿Cuántos saben que lo que usted va a hacer está mal? ¿Cuántos saben, o sea, cuando han pecado, que cuando iba a hacer eso, o sea, de antemano sabía que era pecado? Lo sabía. Pero a veces no entendemos esta otra contraparte, la naturaleza de los hijos de Dios. Hice un pequeño estudio aquí en las iglesias de Cuautepec, algunos hermanos que están aquí participaron, ¿verdad? De este pequeño estudio que hice, hablando acerca de qué tanto se habla de este tema del pecado en las iglesias. Y en realidad los pastores y los congregantes dijeron que se habla mucho, de muy seguido a siempre, dijeron, se habla del pecado. Entonces, yo preguntaba, ¿cuál será la solución entonces para esto? Y entonces unos decían, seguir predicando del pecado. Ok, seguimos predicando del pecado, pero si se habla siempre del pecado y ya saben lo que es el pecado, entonces, ¿por qué? ¿Será esta la solución? ¿O más bien nos hace falta ver esta otra parte que es la naturaleza de los hijos de Dios? Y es lo que quiero que usted se quede en esta mañana. ¿Cuál es nuestra naturaleza? De los nacidos de Dios. Así se llama el tema de hoy, ¿verdad? Los nacidos de Dios. ¿Cuál es nuestra naturaleza? En Juan, ahí el capítulo 3, verso 1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y empieza con una palabra, mirad. Mirad. Y esta palabra, en griego, idete, es considerar detenidamente. Mirar con atención para que uno pueda llegar a comprender. O sea, lo que le está diciendo Juan comienza, vean, miren detenidamente, consideren el amor de Dios Padre,
para que ahora nosotros seamos llamados hijos de Dios. Ahora, cuando también dice la clase de amor, o aquí dice, ¿cuál amor nos ha dado el Padre? Ajá. La palabra también se puede traducir como la clase de amor. Y esta expresión en griego siempre va a tener un sentido de admiración. O sea, con signos de admiración, decir, ¿qué clase de amor o qué maravilloso amor nos ha dado el Padre para que ahora seamos llamados hijos de Dios? Recordamos el capítulo 1, verso 8 al 10. Nos dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos. Y después el verso 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos. Porque este amor maravilloso que Dios nos dio para que seamos hijos, ¿a quiénes se los dio? A hombres que pecadores. ¿Quiénes eran esos hombres pecadores? Ajá. Yo. Entonces, hermano, consideren ese amor que a un hombre pecador, que era pecador, ahora Dios lo está haciendo su hijo. Por eso Juan, y el énfasis no va a estar en esta parte de qué tanto peco, qué tanto es practicar, qué tanto es poquito, qué tanto es aceptable. El énfasis está en, miren, consideren que antes eran pecadores y ahora Dios los hizo sus hijos. Lleguen a comprender esto. ¿Por qué? ¿Por qué? Voy a poner un ejemplo como normalmente se puede explicar este pasaje cuando dice el que practica el pecado es del diablo. Y entonces dicen, aquí está diciendo que es practicar. Y practicar no es hacer constantemente. Y utilizan a veces, y hasta yo lo llegué a utilizar, esta analogía, ¿no? Yo no practico un deporte, o sea, no soy profesional en un deporte. Pero bueno, ahora antes iba una vez al mes, ajá. Ahora voy una vez al año, si acaso, ¿no? Ajá. Pero habrán personas que pues les gusta ir una vez a la semana. ¿Qué es practicar entonces? Y decimos, aquí está diciendo el que practica, o sea, no que está constantemente, sino de vez en cuando, ¿no? Y ponen esta relación o esta analogía con el deporte, por ejemplo. Pero si usted ve a alguien que dice, yo no practico fútbol, pero voy a jugar una vez al mes, ¿usted qué le diría? ¿Es malo? ¿Es malo que vaya? No. Pero si usted dice, yo no practico el pecado, nada más una vez al mes peco. ¿Es buena la analogía con el deporte? No, no. Ajá. O es como yo no robo, yo no practico el robo. O sea, yo no soy uno que me dedico a eso y que subo a los camiones a asaltar. Pero de vez en cuando en mi trabajo, cuando puedo, pues hago ahí alguna movida para robar un poco. ¿Se puede hacer la analogía con el deporte? No, no. Son otro sentido, otro sentido. Entonces, Juan estará diciendo esto, el que practica el pecado. De hecho, yo entré en un conflicto cuando estaba haciendo el análisis de este pasaje. ¿Por qué? Porque normalmente todas las traducciones traducen esta parte, el que practica el pecado, pero la palabra que se utiliza no es nada más practicar, sino es hacer. O sea, una traducción literal sería, el que hace el pecado es del diablo. Pero entra en conflicto, ¿no? Entonces los traductores mejor dicen el que practica el pecado. De hecho, aquí en este mismo pasaje, cuando dice, por ejemplo, en el verso 10, cuando dice aquel que no hace justicia. Ajá. Esta palabra de hace es la misma palabra que utilizan para traducir practicar. Ajá. Entonces, como que ya va un preconcepto en esta palabra, ¿sí? Bueno, llegaremos a una conclusión más adelante.
Ujú. Entonces, el enfoque que yo veo aquí en el capítulo 3 va a estar hablando en la naturaleza de aquellos que ya han creído en Jesucristo, ¿sí? Que por la fe han llegado a ser hijos de Dios. Vean el verso 6. Todo aquel que permanece en él, ¿en quién? En Dios, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. ¿Sí? Vamos a leer el... Bueno, no, vamos a quedarnos aquí. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios? Ve el verso 5 también. Y sabéis que Él apareció para quitar ¿qué? Nuestro pecado. Y no hay pecado en Él. Después va a decir que también, ¿para qué apareció el Hijo de Dios? Para deshacer las obras del diablo. En el verso 8, al final, para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Ok. Entonces, lo que Juan está diciendo que el nacido de Dios en realidad es contrario al pecado. Pero ¿en qué radica esta oposición al pecado? ¿Sí? Recordemos que desde antes venía hablando de la luz, las tinieblas, verdad, mentira, amor, aborrecer, obediencia, transgresión, el Espíritu de Dios, el Espíritu del Anticristo, todo eso es opuesto. Entonces el Hijo de Dios y el Hijo del Diablo es opuesto, ¿cierto? ¿Podemos ser hijos de Dios e hijos del diablo al mismo tiempo? No. Uh-huh. Vamos al verso 6. Todo aquel que permanece en él no peca. No peca. Ajá. Ya vimos que el pecado es estar contra Dios. Entonces, todo aquel que permanece en él no está contra Dios. ¿Por qué? La respuesta está en el verso 9. ¿Por qué? Todo aquel que es nacido de Dios, ¿cuál es la primera condición? Nacer de Dios. No practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. ¿Por qué no puede pecar? Porque la simiente de Dios permanece en él. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? La simiente de Dios permanece en él. La semilla de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos la naturaleza de Dios. Ahora, esto es lo que Juan está diciendo desde el verso 1. Miren, hermanos, consideren, hermanos, la clase de amor, el maravilloso amor, que antes eran pecadores, que antes estaban muertos, como dice Efesios 2, en sus delitos, en su pecado, siguiendo la corriente de este mundo. Estaban gobernados por Satanás, eran pecadores. Hacían la voluntad de la carne, los deseos de la carne, de sus propios pensamientos, actuaban de acuerdo a la naturaleza caída, carnal y pecaminosa que tenían. Consideren, hermanos, que esto éramos, pero consideren la clase de amor de Dios, que por su gracia, como dice igual Efesios 2, nos hizo salvos por su gracia. Por eso también Pedro habla de esto mismo en 2 de Pedro 1:4, que dice que nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Para qué, hermano? Para que llegases a ser participantes ¿de qué? De la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. ¿De qué somos participantes, hermanos? Y esto es algo de mucha responsabilidad y mucho peso. Somos participantes de la naturaleza divina. Ahora, pregunto, ¿qué comunión hay de la luz y las tinieblas? ¿Qué comunión hay de la naturaleza de los hijos de Dios con la naturaleza de los hijos del diablo? ¿Hay alguna comunión? Por eso, 1 Corintios 15, cuando habla Pablo acerca de la resurrección, en el verso 49,
Ajá. Dice que así como hemos traído la imagen de ese hombre terrenal, carnal, ahora traeremos la imagen del celestial. Ajá. Por eso Juan aquí en el verso 9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Dios ha puesto su naturaleza en nosotros. De hecho, cuando dice la simiente de Dios permanece en él, ¿sabe qué palabra es en griego? Sperma. Ajá. Está hablando de la naturaleza. Usted tiene un hijo, ajá, y ese hijo tiene su naturaleza, sus genes. Entonces nosotros tenemos esa naturaleza de Dios. Él puso en nosotros su naturaleza. No puede pecar, no practica el pecado. No está en nuestro propio esfuerzo o en nuestra propia disciplina, sino en la naturaleza. ¿Sí? No peca porque la simiente de Dios está en él. Esto quiere decir que Él nos ha dado su naturaleza. Y por esa naturaleza, ajá, es que somos contrarios al pecado. Pero comenzó diciendo, y también en Juan 3:3, ¿se acuerda cómo le dijo Nicodemo? ¿Te es necesario qué? Nacer de lo alto, nacer de nuevo. Que tengas esta naturaleza de Dios. Porque por más que te esfuerces, seguirás pecando. Porque vas a seguir actuando de acuerdo a tu propia naturaleza. Por eso, aunque ahora, dice aquí Juan, no se ha manifestado lo que hemos de ser, ¿sí? Pero tenemos la esperanza de que seremos semejantes a Él. ¿Qué dice en el verso 3? Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces, ¿dónde debe estar nuestra atención? En purificarnos, en ser como Cristo. No en qué tanto puedo yo pecar. ¿En qué tanto se permite pecar? Porque yo creo que no hay una medida para esto. Porque ya hemos definido lo que es el pecado. ¿Sí? Imagínese usted. Usted mantiene su vida. Usted trata de servir a Dios. Y hay a veces conflictos ahí, porque un escritor decía que el pecado siempre va a estar en la vida del Hijo de Dios, del cristiano. Siempre. Ajá. ¿Pero a qué se refiere con siempre? O sea, que todos los días, y si es todos los días, ¿no es practicar el pecado? Y alguien podrá decir, bueno, yo peco una vez al mes, pero siempre es el mismo pecado. ¿No es practicar el pecado? Quiero decir, usted tiene su esposo, su esposa, y dice, mira, yo te soy fiel. Solamente una vez al mes no te soy fiel. ¿Usted lo aceptaría? Yo te soy fiel, pero bueno, una vez al año, nada más, no. Y como ya te fui fiel en todo este año, entonces me permito serte infiel una vez al año. ¿No es lo que muchos cristianos hacen? Que dicen, no, es que no estoy practicando el pecado. Sé que está mal, pero no es constante, o sea, es de vez en cuando. ¿Será esta nuestra naturaleza, hermanos? ¿Será este el plan de Dios para nosotros? Ahora, hermano, no quiero que entre en un conflicto y no quiero dar esta impresión de que estoy hablando de una perfección inmaculada, ¿sí? De que ya el pecado, una perfección como algunos dicen, de que nunca pecan, son perfectos. No estoy hablando de esto. Pero lo que estoy hablando es de que ¿dónde está nuestra atención? Si yo estoy enfocado en purificarme, en ser puro como Él es puro, porque sé que esa es mi fin, el propósito que Dios tiene para mí, ser igual a Cristo, ¿qué hago? Me purifico. Me purifico. Y estoy en eso. ¿Sí? Pero como decía hace rato la hermana Maru, ¿no? Una persona que ya
ya está la concupiscencia, y así lo dice Santiago, ¿no? Y deja que eso avance, y deja que eso avance. ¿Dónde está su enfoque? En el pecado. En el pecado. Entonces, en realidad lo que Juan está diciendo, nos está diciendo que debemos buscar esa purificación, cada día estar en comunión con Dios, porque es la única manera, hermano, que podemos vencer y rechazar el pecado. ¿Sí? El cristiano no tiene nada que ver con el pecado. Por eso entonces Juan dice, el que permanece en Dios no puede pecar. Porque permanecer en Dios y pecar pueden coexistir. ¿La luz y las tinieblas pueden coexistir? No. Entonces, la pregunta sería, ¿es posible que el cristiano que ha nacido de nuevo pueda seguir viviendo en pecado? Debemos pensar esto. Ok, voy a ver el último punto, hermano. Aguánteme 5 minutos. El último punto. ¿Sí? La evidencia de ser hijo de Dios. Lo primero que tiene que ver con ser hijo de Dios es lo que dice aquí Juan, haber nacido de Dios, ¿verdad? Haber nacido espiritualmente de Él. ¿Sí? Entonces somos hijos por naturaleza. Aunque todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Sabemos que somos imperfectos. Aún no se ha manifestado. Pero Él ya nos ha hecho parte de su naturaleza divina. ¿Cierto o no? Es lo que nos dice. Aquí es lo que nos dice Pedro. Ya nos ha hecho partes. Entonces también seremos partícipes de su gloriosa imagen. ¿Qué nos dice 2 Corintios 5:17? Se lo sabe de memoria. ¿Qué nos dice? Que somos ahora nueva criatura. Si alguno está en Cristo, ¿qué dice es? Nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, la vida que llevaba antes pasó, y aquí todas son hechas nuevas. El propósito de Dios al hacernos sus hijos, al nacer de Él, es que andemos en sus estatutos, guardemos sus preceptos, los pongamos por obra, ¿cierto o no? ¿No es lo que nos dice Ezequiel 36 hablando del nuevo pacto? Que ahora nosotros, teniendo el Espíritu de Dios, podamos andar en sus mandamientos. Pablo habla mucho del pecado. En Romanos, por ejemplo, 6:4. ¿Qué nos dice? Y vamos a Romanos 6:4. Dice así: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos, ¿cómo? En una vida nueva. Más adelante, en el verso 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también nos seremos en la de su resurrección. Lo mismo que decía Juan 3. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado, ¿qué? Sea destruido. A fin de que, ¿cuál es el propósito? Que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y bueno, va a seguir hablando. Por eso les dice, considérense que muertos al pecado. O sea, nuestro pensamiento no debe estar o no debemos estar buscando justificantes. ¿Qué tanto puedo permitirme pecar? ¿Dónde debe estar nuestro enfoque? Si tenemos esa esperanza de ser como Cristo, purificarnos cada día, tener comunión con Dios. Entonces, ahí mismo en el verso 12, ¿qué dice Pablo? Ahí en Romanos 6:12. No reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad,
sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Sí se da cuenta? Cuando hablamos de bajo la ley y bajo la gracia, no está diciendo que al estar bajo la ley es que que ya no estar bajo la ley es permiso para seguir pecando. Está diciendo, no, ya el pecado no se va a enseñorear de ustedes. Entonces, el resultado de haber nacido de Dios es que ahora nosotros podamos vivir en justicia. ¿Sí? Voy a leer aquí 1 de Juan, donde estábamos. 1 de Juan, en el capítulo 3, verso 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano y ama a su hermano es de Dios. Ajá. Entonces, hermanos, la vida eterna, la santidad, ¿es algo futura? ¿O es algo que estamos viviendo ahora? La vida eterna, la santificación. Sé que es un proceso, pero tengo una esperanza y por eso me purifico a mí mismo. Vamos concluyendo. Pudimos ver entonces que el propósito de Juan al escribir su carta a los cristianos era tener comunión con Dios. ¿Y el pecado es tener comunión con Dios? No, es exactamente lo contrario. Ajá. Lo contrario de tener comunión con Dios. Rompe la comunión con Dios, rompe el shalom. Nos estamos poniendo en contra de Dios. Estamos infringiendo su ley, ya sea en pensamientos, en hechos, en actitudes. Vamos contra la naturaleza de Dios. En ese sentido, dijimos que todo pecado era satánico. Pero también vimos la naturaleza del Hijo de Dios. El que ha nacido de Dios es una naturaleza divina, como el Padre es, y por eso Él se purifica a sí mismo. Él es santo. Y aunque ya somos hijos de Dios, aún no se ha manifestado, pero entonces tenemos esa esperanza, le buscamos, nos purificamos. Ajá. En este sentido, entonces, no hay comunión, hermanos, no hay comunión. La Biblia nunca, usted busca en toda la Biblia y nunca nos va a decir que hay comunión del Hijo de Dios con el pecado. Nunca ningún apóstol va a decir, bueno, pueden pecar poquito. Usted podría argumentar, no dice ahí en el capítulo 2, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Pero ¿cómo lo dice? Ajá. Comienza diciendo, estas cosas les escribo para que no pequen. Pero bueno, si alguno hubiere pecado, pero nosotros ¿con qué nos quedamos? Con si alguno hubiere pecado. Ajá. Y ahí nos escudamos. Y no vemos que dice antes, el propósito es que no pequen. O sea, ¿a dónde debemos apuntar? A no pecar. Y sí, a lo mejor en ese camino podemos caer, pero debemos pensar, esa caída no hay problema. ¿Sí será así? ¿O sí hay problema? Sí, sí hay problema. Debemos arrepentirnos. Y Él es fiel y justo para perdonarnos, sí. Por eso dice el capítulo 3, miren el amor de Dios, hermanos, que eran pecadores y los hizo sus hijos, ¿no? Entonces, el énfasis tanto de Juan como de Pablo y de Pedro y de todos los apóstoles, no es decir que pequemos de vez en cuando. Y usted busque, no hay ninguna cita que nos dice, pueden pecar de vez en cuando. No, el propósito de todos ellos y hacia donde ellos apuntaban es, busquen la santidad, mueran al pecado, rechacen el pecado. Ellos no estaban preocupados qué tanto podemos pecar, ¿no? Sí hay problema, hermano. Sí hay problema si pecamos, porque nos estamos oponiendo a Dios. Cualquier pecado va a romper esa comunión. Ajá. Y alguien dirá, no, había una persona, fíjese, le voy a decir algo. Había una persona que dice él que pues pecar no era problema. Entonces, él tiene el Espíritu de Dios. ¿Sabe lo que decía él, esta persona? Yo le digo al Espíritu de Dios, salte un momento de mí porque voy a pecar.
¿Es eso posible, hermano? ¿Es eso entender el amor de Dios? ¿Es eso entender la comunión con Dios? No, ¿sí? No, hermano. Somos participantes de la naturaleza divina. Entonces, entre más nos purifiquemos, más tengamos comunión con Dios, su palabra, orando, en comunión con su iglesia, es la manera que podemos vencer el pecado. De hecho, mire, los teólogos dicen, Dios nos ha dado las herramientas para no pecar. Y después adelante dicen, pero el pecado siempre va a estar. Entonces, entra en conflicto. Ajá. Entra en conflicto. Porque si Dios nos ha dado las herramientas, ¿podemos vencer el pecado? Sí. Si pienso que no puedo vencer el pecado, pues siempre voy a ceder ante él. Ajá. Es como un deportista que va a las Olimpiadas. ¿A qué va? ¿A que sea derrotado? O sea, él va en la mente, ¿voy a ser derrotado? No. Él va por el premio. Él corre por el premio. ¿Sí? Nosotros, entonces, ¿en dónde debe estar nuestro enfoque? En la santidad de Dios. Uh-huh. Voy a terminar con esto. Uh-huh. Voy a terminar con esto. Y créanme, falta mucho, pero Juan no está enfatizando que podemos pecar de vez en cuando. Ajá, al decir el que practica el pecado, no. Juan está enfatizando la naturaleza que tenemos como hijos de Dios. Pero John Stott decía esto, y hablando de lo que comencé diciendo, el pecado que hay en la sociedad, el pecado que hay en Latinoamérica, ajá, que ha crecido mucho las iglesias, mega iglesias en Latinoamérica, ¿no? Pero ¿cómo está la situación? Terrible. Decía John Stott, yo no culparía a la casa por estar a oscuras. Si, o sea, usted entra a su casa y dice, esta casa está a oscuras. Yo no culparía a la casa por estar oscura. La pregunta sería, ¿dónde está la luz? Si usted le echa la culpa a la sociedad en la situación en la que estamos, no le puede echar la culpa porque ellos están actuando de acuerdo a su naturaleza caída. La pregunta es, ¿dónde están los cristianos para hacer luz? Pero cuando el cristiano está viviendo igual que los del mundo, es oscuridad. Lamentablemente un pastor me decía, yo fui a compartirle a 3 policías y habían 2 ahí y otro estaba por allá. Y me dijeron, está muy bien, mira, deberías hablar con aquel. Es más, él también es de tu religión, pero deberías de hablar con él, tiene muchos problemas. Es un borracho, estás con un montón de problemas en su casa, debes hablar con él también es de tu religión. O sea, estas personas que no eran cristianas estaban compadeciendo del cristiano y estaban diciendo, cuando llegamos a ese punto, hermano, cuando los del mundo te dicen, oye, estás mal, necesitas algo, debemos preocuparnos, ¿verdad? Cuando la luz se vuelve oscuridad, debemos preocuparnos. Uh-huh. Vamos a orar. Y ustedes mediten esto. Perdón. Bueno, sí, hermana Maru. A ver. Sí. Que algo tomé yo de Sproul, que decía que el pecado y el diablo están casados y lo único que los divorcia es el arrepentimiento. Sí. ¿No? O sea, no puede, así claro. como no podemos separar la santidad de Dios, no podemos separar el pecado del diablo. Por eso le dije, la perversión del pecado no es tanto en hacer o no hacer, sino está más en ponernos del lado de Satanás y oponernos a Dios. Esa es la perversión del pecado. Bueno, sé que hay muchas cosas que hablar. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Puede haber muchas preguntas y a lo mejor no contestemos todas. Pero bueno, si hubiera una pregunta que nos ayude a entender un poquito mejor esto, o que haya quedado que no haya yo explicado bien, lo podría hacer. Y si no, oramos. Creo que no. Creo que la palabra de Dios es clara. Y entonces ahora mediten estas cosas y aplíquelas a su vida. Viva cada día pensando y creyendo
que usted tiene la naturaleza divina, que Dios ha puesto su simiente en usted. Oremos. Señor, gracias te damos, oh Dios, por este tiempo que hemos tenido, Dios, en el que pudimos compartir. Pedimos, oh Dios, que tú perfecciones tu obra en nosotros. Sabemos, oh Dios, de que somos imperfectos. Sabemos, oh Dios, de que aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero tenemos esa esperanza. Por eso, Señor, buscamos tu presencia. Queremos que tú nos purifiques. Nos acercamos cada día a tu luz para que las tinieblas sean disipadas. Pero también así queremos ser luz en este mundo. Pero no podemos ser luz si no estamos en ti, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a vivir esa vida en santidad, a buscar esa purificación, que realmente entendamos que ahora hemos nacido de ti y tenemos tu naturaleza, oh Dios, y que el pecado en realidad es contraria a toda la naturaleza tuya, Señor. Vivimos en ti, creemos en ti, y Señor, sabemos que tú nos mantendrás en tu plan, en tu propósito perfecto. Oramos en esta hora. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Fue un placer estar con ustedes.